Hola muchachada, amante de la buena música. Hoy me he venido a compartir con un gran amigo, el señor Carlos Beleño, quien tiene en su casa, tiene una colección aproximadamente de 2000 LPs, 2000 acetatos y un poco más se podría decir, aparte de unos tantos CDs y también algunos cassettes. Pues es algo interesante. En estos tiempos es como algo difícil de encontrar. Los LP están en vías de extinción, ha empezado a agotarse y su valor ha empezado a subir a tal punto que por algunos LP, me contaba también otro señor que colecciona, que es DJ, que por un LP de Michael Jackson, el LP de Thriller, le llegaron a ofrecer 2 millones de pesos. O sea que aquí hay una discografía que vale su peso en oro. Pero para hablar de esto, tengo aquí al veterano que sabe de la jugada como es. Señor Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Aisel. Señor Carlos, un amante de la música, apasionado de todos los géneros o lo que se le llama un melómano. Sí, así es. ¿Qué te digo? No, a mí me gusta toda clase de música. Yo pienso que toda la música tiene su importancia y tiene sus mensajes. Yo he tratado de coleccionar alguna clase muy diversa de géneros de muchas partes del mundo, música italiana, música francesa, música colombiana, música cubana, sí, y así, porque pienso que es algo que enriquece y nos permite adquirir una cultura musical. Entonces, por eso yo tengo una música variada, ¿no? Y quiero decirte que no tengo preferencia por ninguna música. Para mí toda tiene una gran importancia. Usted es amante del bolero, la salsa, el vallenato, el rock and roll. Bueno, sí, porque como te dije hace algún momento, ejerció una gran influencia la música de los cantantes mexicanos, que ejercieron una gran influencia a nivel latinoamericano. Tenemos, por decir algo, que fueron los primeros que escuchamos nosotros, a César Costa, a Enrique Guzmán, a Alberto Vázquez, a Roberto Jordán, a Manolo Muñoz, y cantantes como Angélica María, que fueron los que marcaron una época de la música moderna en Latinoamérica. Posteriormente nos trasladamos un poco cuando hacíamos la primaria. Igualmente ejercieron una gran influencia los cantantes argentinos como Palito Ortega, Leo Dan, Giacomo Monti, posteriormente, y un poquito más acá, Sandro, Leonardo Fabio, Sergio Denis. Sí, entonces todos esos cantantes marcaron una época en nosotros. Y como caso particular, como caso único, fíjate tú que aquí 3 personas conmigo desafiamos de pronto en esa época, desafiamos el conservatismo ese que existía en nuestro medio, donde uno de los compañeros de esa época desafió la sociedad corozalera poniéndose un blue jean apretado de cuero y una chompa de cuero, que eso era único, máxime cuando aquí estaban de moda los cantantes, las orquestas como las de Pacho Galán, como las de Lucho Bermúdez, Pedro Laza, todas esas orquestas de esa época, el Mundo Arias, existían todas esas orquestas y existían los conjuntos vallenatos de los juglares, como se le llama ahora, con Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, todo eso. Ya existía todo eso y empezó a incursionar en nuestro medio la música de orquesta venezolana, como los Megatones de Lucho, Porfi Jiménez, Orlando y su combo, los Blancos de Venezuela, Lavillo, los Melódicos. Posteriormente llegaron aquí y llegó la música de Pastor López y el otro. Pero antes de eso, en la época que te acabo de anunciar, de la época de la música moderna de balada y de rock and roll, como tú lo manifiestas, con los cantantes exponentes de esa época, los mexicanos y los argentinos, y un sector de la música española. Te hablo de la música en española como Ricardo Lomas, esos cantantes modernos de España. Ya después vinieron ya una serie de cantantes y nosotros como que nos ceñimos a esa línea de música cuando realmente aquí no existía, no había la vocación para esa música. Era un desafío. Era un desafío. Era un desafío a la sociedad. Sí. Aquí la cultura siempre ha sido Sí. El tema del vallenato. Sí. Porque somos habaneros, porque estamos cerca de Valledupar, la costa norte, el vallenato. Y era algo desafiante escuchar otros ritmos diferentes. Pero te comento algo.
Tú eres periodista, estás metido en la música, estás metido lleno, perteneces a la radio, a la familia de la radio y estás muy empapado de todo esto. Pero hay un fenómeno que se da, fíjate tú que anteriormente, cuando yo era pequeño, cuando tenía corta edad, yo recuerdo que los programas en Sincelejo, como Radio Sincelejo, Radio Sabana, las emisoras viejas de Sincelejo, estaba uno pequeño y habían unos programas patrocinados por algunas empresas y encontrabas tú, por decir algo, en determinado horario, música de orquesta y en la otra escuchabas tú música cubana y en la otra escuchabas tú programas de bolero y en la otra encontrabas tú música de ranchera. Se ha dado un fenómeno. Debemos sentirnos orgullosos por la música que tenemos, la música nuestra, el vallenato. Pero también es cierto que nos han hecho crear una cultura alrededor de la música vallenato, que ya en las emisoras no se escucha un bolero. O sea, tú no escuchas un bolero, una guaracha, tú no escuchas una música de Pacho Galán vieja para recordar o cualquier... No. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras. Esto se ha comercializado tanto. El consumismo. Sí, ya se ha comercializado tanto que ya un cantante o una agrupación paga para que le promocionen eso y ya se ha comercializado tanto todo esto. ¿Sí? Y de pronto por ahí hay una fisura en la cual no ha permitido de que los ritmos viejos mantengan vigencia. Ellos volverán a la vigencia obligatoriamente. Sucede algo, señor Carlos, es un fenómeno, es que hoy en día es muy fácil hacer música. O sea, es muy accesible llegar a grabar un CD, cosa que no se veía hace cierto tiempo atrás. Hace muchos años atrás era mucho más difícil, había un filtro bastante grande que no cualquiera podía grabar y por eso había tanta calidad en la música, a diferencia de hoy en día, porque es que hoy el que tiene el dinero puede pagar en un estudio y graba así no cante. Y los ingenieros le arreglan la voz y todo eso, cosa que hace muchísimos años atrás no sucedía. O sea, antes la gente tenía que estar fina en lo que estaba haciendo para poder ganar el público, a diferencia de hoy en día. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y fíjate cómo se ha desvirtuado la calidad de la música, como lo dices tú. Señor Carlos, ¿cómo empezó entonces todo esto? ¿Cómo usted decide, bueno, yo voy a empezar a coleccionar, yo quiero llegar a tener 3.000 LP, 3.000 CD, quiero tener la música de este, de otro? ¿Cómo empezó este recorrido? No, muy sencillo. Fíjate, te estaba hablando de cuando estudiamos la primaria, cómo teníamos la vocación por la música, por varias cosas. Yo recuerdo que nosotros al comienzo, aparte de escuchar los cantantes que de esa época, como te dije, los mexicanos y los argentinos y algún sector español, incluso música de algunos cantantes norteamericanos como Frankie Avalon, como Polanca, que tuvo gran influencia, y los Herman Herman, un conjunto que trató de imitar a los Beatles, a los Rolling Stones. Sin embargo, ya teníamos esa influencia. Cuando yo me fui a estudiar a Barranquilla, de pronto, por esa misma motivación de haber escuchado toda la vida los cantantes preferidos, los ídolos de uno salía en Barranquilla y veía un disco y lo compraba porque le gustaba para recordar los viejos tiempos y los iba a guardar. Una anécdota, no tenía dónde ponerlos. Y cada vez que cambiaba de residencia me los llevaba, no los podía poner. Usted cargaba con su LP para todos lados. Para todos lados, cargaba mi montoncito y los ponía debajo de la cama. Hasta que algún día se me ocurrió comprar un equipito. Yo no sé si ustedes recuerdan, eran unas maleticas así, que parecía como una maletica que únicamente era para colocar discos y radio. Ahí comenzó la afición y se fue comprando. Pero sí, ¿qué te digo? No fue con la idea de hacer esto, sino que los iba comprando y de la noche a la mañana me di cuenta que habían varios y habían muchos. Cada día me entusiasmaba más porque de vez en cuando veía los discos que siempre añoré tener. Y los iba comprando y los iba almacenando, ya los iba trayendo aquí. No, se formaron eso. Fue la historia de todo eso, sin ninguna pretensiones, sino y de pronto los compré como para recordar, como para vivir los viejos tiempos. Fíjate tú que nosotros antes, te voy a comentar una anécdota.
cómo era la afición de nosotros por la música moderna de la época en la década de los 60, cuando nosotros hacíamos primaria, por allá como en el año 64. Era poca la música moderna que venía. Aquí en el Teatro Imperio colocaban todos los días un disco de 78 revoluciones, César Costa, que creo que fue la primera grabación que hizo César Costa. De un lado estaba Tímida y del otro lado estaba Mi Pueblo. Y era una cita obligada de mi gran amigo Gala San Vital, que él se venía de Calle Nueva y yo venía de San Francisco corriendo todos los días porque a las 6 de la tarde, cuando ponían las músicas esas para anunciar las películas, ya uno estaba en la banquita del frente. Eso era religiosamente que colocaban el disquito. Primero colocaban un lado y después el otro. Y ese era el deleite más grande del mundo, escuchar a César Costa, con 2 cancioncitas. Vamos a explicarle aquí a la gente. Lo que pasa es que hoy en día para nosotros es muy difícil, de pronto ya en la era tecnológica en la que estamos, decir, pero ¿cómo antes? Sí, antes uno se paraba enfrente del equipo de sonido a esperar que sonara una canción. Eso era el valor que tenía la música, porque no era tan accesible, no era tan fácil de tener en casa un equipo de sonido, de tener un LP, realmente no era tan fácil. Por eso era que las estaciones de radio valían tanto y eran tan escuchadas, porque la música tenía un gran valor y era la dificultad que había para poder escucharla. A diferencia de hoy en día que pues ha cambiado todo y es mucho más fácil. Pero en aquel entonces se valoraba mucho más. Sí. Tanto es así que en los programas para la persona poder escuchar una música pasaba una carta en el programa para que le pusieran una canción, le colocaran una canción que quería escuchar. Porque ni si los teléfonos funcionaban, ni siquiera había los teléfonos. Si no pasaban la carta o dejaban allá en el estudio una carta, el programa los complaciera con las canciones, tal. Fíjate que eso se dio. ¿Y cómo ha visto usted pasar esa evolución de no tener teléfono, ya a pasar a una línea fija, luego a pasar a un teléfono celular y hoy en día hasta podemos hacer una videollamada, una videoconferencia y todo? Usted ha vivido todo ese traspaso de la tecnología. Interesante. Sí, fíjate tú que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Aisa? Yo pienso que una de las satisfacciones más grandes de uno es haber pasado por todas esas épocas, como tú lo acabas de mencionar. Sí, y para uno parece que el tiempo prácticamente no ha pasado, porque parece que estuviésemos en esa época, porque lo estamos recordando todo recordando todo en estos momentos, y es más, con la satisfacción y la alegría más grande del mundo. Señor Carlos, ¿qué discos podemos encontrar aquí de Roberto Carlos? De Roberto Carlos. Bueno, yo creo que es el primero que grabó en español, donde está el cacharrito. Está el cacharrito, está Rosa Rosita, Un león escapó de la jaula, Amapola, que está allí también, Desamarra mi corazón. ¿De los Beatles? Bueno, de los Beatles, los nombres no los recuerdo. Revolver. Ahí está Revolver, Help, Let Be, parece, no creo que está Let Be porque me lo robaron. ¿Qué otro está? Bueno, hay Revolver, de Tom Jones tengo Dalila. Tengo varios de Tom Jones, tengo como a Dalila allí. ¿Y de los Rollins? De los Rollins están escasos, tengo como 1 o 2 allí. Son tan difíciles conseguirlos, son muy difíciles conseguirlos. Y porque, entre otras cosas, tengo que admitir que cuando comencé un poquito cuando ya se reactivó la economía. Porque cuando las economías estaban malas, se iban comprando ahí. Cuando decidí ya como que meterme de lleno a todo esto, ya los discos empezaron a escasearse y a buscarlos con mucha calma y ya con mucha mayor dificultad. ¿Cómo hace Carlos entonces para escuchar toda esta discografía? ¿Se ha puesto a la tarea poco a poco de ir recordando? Sí, los he escuchado muchos. Fíjate tú, por ahí hay como 15 discos de José José, de Roberto Carlos hay varios. ¿A usted le gusta mucho la música de Rafael, el monstruo de la canción? Para decirte, de los que me marcó después de la nueva ola, Rafael, Nino Bravo. De Nino Bravo, para la colección de Nino Bravo me falta uno. Pero Rafael es un artista, es un cantante enorme, tipo prodigioso. Desde que comenzó con Yo Soy Aquel, que creo que fue el primer long play que grabó. No, me gusta mucho, sí. ¿Qué le quiere decir el señor Carlos Beleño a la juventud que nos ve?
Bueno, sencillamente que rescatemos las raíces musicales, que no nos dejemos absorber por todas estas manifestaciones que se hacen llamar música o que nos han metido en la cabeza que es música, que no tienen siquiera unos mensajes con el cual uno puede identificarse. Entonces, que ojalá volvamos a las raíces de la música, que se den a la tarea de escuchar la música vieja y hagan un paralelo y hagan una comparación entre la música vieja y la música moderna, y ellos mismos hagan abstracciones y saquen sus propias conclusiones. Es lo que pienso yo que deberían hacer, ¿no? Bueno, le dejamos entonces de tarea a las juventudes sin ánimo de ofender. Claro está, porque vivimos en un país libre y cada quien escoge pues lo que quiera escuchar, pero sí les recomendamos cosas buenas, y es volver a los tiempos de antes, de darse la oportunidad de conocer cosas viejas, por decirlo así, aunque para muchos podrían sonar como algo nuevo, algo diferente, pero sabemos que no lo van a olvidar. La calidad de la música, de todo un poco. No lo olviden, muchachada.